O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio querría discriminar por clase? Por poder. Y podemos discriminar y ser clasistas por el dinero, pero también por la educación. ¿Por qué en un podcast que hablamos la mayoría de temas psicológicos, por qué hablar de clasismo? Porque afecta psicológicamente, lastima muchísimo el clasismo a las personas. Por eso lo estamos tocando, porque hay que hacer conciencia social. ¿Pero qué? ¿Porque es un prejuicio, es una discriminación? Yo creo que son las dos cosas. Es un súper prejuicio, pero también es discriminación. También entra dentro de los rubros de discriminación. O sea, así como el color de piel, la religión, la raza, pues, también la clase socioeconómica en la que... ¿Y por qué alguien querría discriminar a la clase socioeconómica más baja? ¿O al revés también hay clasismo de la baja a la alta? A ver, no se vale. Ya, a ver, ¿puedes tú discriminar a los ricos? Sí, pero ¿qué efecto tiene esa discriminación? Ninguno. Pues entonces, ¿por qué vamos a hablar de si te caen mal los ricos? Es que hay mucha gente que habla de discriminaciones, creo que inversas, dicen, y sí, en realidad no aplica. O sea, no aplica porque no tiene... Ninguna. ¿Cuál es el efecto? Cuando el que tiene el poder, tiene el poder. Uh-huh. Entonces no puedes discriminar al que tiene el poder. Te puedes burlar a lo mejor del que tiene el poder, pero no es una burla nada. que no le pasa nada. No. En cambio, del otro lado sí tiene efectos psicológicos. Pero por supuesto. Y yo sí creo que viene esto desde la propiedad privada, ¿eh? En el momento en que alguien fue más gandula y tenía más tierra y entonces necesitaba gente para trabajar y el otro no tenía tierra y entonces ya llegó y entonces tú tienes más poder y yo soy menos poder y menos ingresos y tal, ¿no? En las últimas 4 semanas no nos hemos puesto de acuerdo en casi ninguno de los podcasts. Ok, vas tú. No, es que la propiedad privada nace con la agricultura. Claro. Y esto seguramente viene desde antes, porque a ver... Desde antes, desde los cavernícolas, así. Había clasismo entre los cavernícolas, no. Sí. El que cargaba las cosas. Le pagaban más a uno que a otro. ¿Pero cómo le pagan? ¿Le daban más carnita? Estás diciendo, no sé. Tenía privilegios, más privilegios, sí. A ver, los cazadores sí, en eso sí tienes razón. Los que iban y cazaban sí tenían más privilegios que los que no. Y los hombres más que las mujeres también en general. Y les tocaba más carne. Entonces siempre ha habido como este tema de... Pues otra vez piramidal, como los... Bueno, yo pensaba en esto por los chimpancés. Pues al final los chimpancés no tienen dinero, no manejan el dinero, pero pues sí, el macho dominante sí es como si fuera una estructura de clases, ¿no? Claro, el macho dominante tiene más poder y sí, claro, por supuesto. Y los otros van teniendo menos, y etcétera, ¿no? No es clase, pero bueno. No, pero bien, sí es un tema de voy a conceder que la agricultura, aparte, ¿para qué nos metemos en esos tiempos? ¿Verdad? Ni nos importa tanto entonces, cuánto es, sino ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Con el clasismo? Sí, claro, creo que eso es... Primero, pues, ¿para qué querrías? O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio querría discriminar por clase? Por poder. O sea, nuevamente. Pero no, ¿a poco tú crees que alguien así que tiene mucho dinero dice, por poder voy a fregarme? No, creo que sino porque tiene el poder lo hace. Eso sí. O sea, no porque... Pero esa es la primera cosa que es importante. No es porque sea un canijo que diga, voy a discriminar. No. Algunos serán, seguramente hay. Pero la mayoría, la mayoría es por lo que tú dices. Porque tengo el poder, puedo hacerlo. Claro, porque ya lo tengo. Entonces, lo primero es cuestionarnos. Pues como en todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado de poderes en todos los podcasts es, si yo no estoy consciente del poder que tengo, estoy abusando seguramente de mucha gente, en diferentes formas, con clasismo, con racismo. Con todo, como en todo, ¿no? Y yo pienso mucho, por ejemplo, que a mí me incomoda tanto, yo creo que a ti también, porque sí me consta, cuando
el comensal le habla feo al mesero. Sí, no, bueno. O sea, o cuando ignoran al señor que es de limpieza, o cuando este tipo de cosas. Eso es clasismo al Total. 100, ¿no? Eso es educación. Perdón que me meta. Pero la educación tiene que ver... Gracias, La Maribel. educación, Maribel, y qué bueno que te metiste. Sí creo que tiene que ver con estas estructuras que tienen que ver con clase. Claro, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver, sí. Y podemos discriminar y ser clasistas por el dinero, pero también por la educación, no sé, es que el color de piel también... Pero eso ya es racismo. Es racismo. Entonces, y el otro también es como, no, pero este es nada más porque tengo más dinero que tú, te discrimino. Claro. O sea, es por el solo hecho que yo tengo más lana que tú no vales lo mismo que yo. Y ¿sabes en qué? Aparte, pues hasta lo dice, pues no vales Sí, lo mismo que yo. no vales lo mismo que yo. Todos los pirur, ¿cómo se llama? Lo voy a decir, pero no sé si está bien dicho, ¿no? Todos los mis reyes. Exacto, todos esos, Ajá, pues sí. es el estereotipo donde por mi clase social puedo discriminar a los de abajo. Y a mí algo que me parece muy interesante, Manuel, es que dentro de las clases sociales hay clasismo. O sea, sí, aparte. O sea, no es como de los ricos hacia los pobres, sino... Del rico con el siguiente nivel, con el siguiente... Sí, así es, ¿no? Pero el de clase media hacia el de clase media baja, porque haz de cuenta en las escuelas, el que trae los tenis de no sé qué, y si traes la libreta de no sé dónde, y no importa cuál sea, o sea, porque es dentro de la clase social a la que podemos, las cosas a las que podemos acceder, pero también nuevamente esa clase tiene que ver como nuevamente con el dinero, ¿no? ¿Qué coche tienes? ¿Cómo te vistes? Y hasta es que con el dinero tiene un lenguaje también diferente, ¿no? Sí. Entonces se vuelve lenguaje es diferente, forma de ver la vida diferente. Claro. Es que lo más grave del clasismo es que parecería que todos los demás son unos fracasados. Todos los demás, sí. O no le echaron ganas. Claro, por Son supuesto. pobres porque pues, no le echaron ganas. O sea, cosas terribles que dice la gente, ¿no? Sí, pero todo eso es por no estar consciente de que yo... De tus privilegios. Del privilegio y del poder que tengo. Pero aparte que es bien interesante, porque empiezan a tenerlo desde niños chiquitos. Chiquitos que en el ellos no kinder. Hicieron nada para tener el dinero que tienen de estar en el kinder privado o en el kinder de dinero o en la secundaria o en la prepa. Y entonces, pues, ellos no han ganado un peso nunca en su vida, pero se sienten que ya son de esa clase social. Claro. Y también, o sea, creo que somos, súper mala onda porque... A ver, y sí voy a hacer la diferencia ahorita porque yo creo que el clasismo es mucho más marcado en esta época que cuando yo era chica. O sea, cuando yo era chica yo iba a una escuela en donde todas usábamos uniforme y a mí no me importaba quién era tu papá. Creo que yo me enteré de que la mamá de Carmen era trabajadora doméstica, pues como en quinto de primaria, una cosa así, y porque alguien se lo dijo, como en pleito, ¿sabes? Como por molestar. Como por molestarla. Pero todo lo demás, o sea, no era que hiciéramos cosas diferentes en donde Carmen no podía ir. Pero qué interesante, ¿no? Como si por ser trabajadora del hogar, o sea, entonces ya no eres de mi clase, ¿no? Así, haz de cuenta, ¿no? O sea, y creo que ahorita, pero como todas nos vestíamos igual... Porque la primaria la hice en la escuela de puras mujeres, de monjas. Ayudaba porque todos nos vestíamos igual, no había como esta historia de que si el pantalón no sé qué y los tenis no sé qué. Ya cuando llegué a secundaria sí empezaron a salir los Jordache, me acuerdo perfecto. Yo nunca tuve. No. No, y yo era de clase social alta, de adolescente. Claro. Y sí, seguramente nosotros criticábamos a los ricos por payasos, por tratar mal a la gente, pero seguramente sin darnos cuenta nosotros hacíamos también algo parecido. Sí, por supuesto. Porque ahora que lo veo a distancia, pues no había manera que no hubiéramos hecho cosas parecidas. Tan solo nuestro círculo de amigos, pues eran puros gente de mucha lana. Claro. Entonces ya desde ahí, yo siempre digo, lo sigo diciendo ahora, ¿por qué en las fiestas
en México se reúne pura gente de la misma clase social casi siempre. Es rarísimo que se mezclen las clases sociales. No se mezcla. O sea, es que la movilidad social es muy difícil. Pero aunque no hubiera movilidad, ¿por qué se acostumbra que tus amigos pertenecen como a la misma clase social? En todo el mundo, yo creo. Yo creo que tiene que ver con esta parte en donde vas a una escuela, en donde la colegiatura la pueden pagar. Son tu mismo medio social, y entonces se convierten en tus amigos, y entonces son con los que creces y son con los que te llevas. Y a la hora de ir a la universidad lo mismo pasa. Pero entonces ahí empieza la discriminación. Claro. Desde no pueden entrar a la escuela. Por supuesto. Yo estoy. Pero y después la repito en los eventos sociales, en los eventos familiares. Perdón. Ay, perdón. Gracias. En los eventos sociales, en los eventos familiares, lo repites. Sí, lo repites en todo, en absolutamente todo. O sea, no hay... como que es algo muy, muy aprendido desde este lugar en donde pareciera que estamos encapsulados. Y a mí sí me parece importante, Manuel, esto de la movilidad social, sí, porque claro. Entonces, pues si no tuve el acceso a ir a una educación, no sé qué, entonces no puedo acceder a ciertos empleos y entonces no puedo acceder tampoco a cierta situación. Ahí te va. Si voy a una escuela pública, normalmente nuestras escuelas públicas no tienen un buen nivel de inglés. Y entonces, como no tengo un buen nivel de inglés, no puedo acceder a la beca que me van a dar en no sé dónde, pero tampoco tengo el dinero para pagar mi clase de inglés. Entonces, creo que es como un encadenamiento lo que nos hace esta parte. Pero, y si quiero ir a las universidades de más prestigio a nivel mundial, pues solo que sea millonario tu papá, pues ir a las más prestigio. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces sí es como muy complicado. Y entonces al empleo que yo puedo acceder es el empleo que me va a dar el ingreso suficiente como para comprarme una casa y vivir en el mismo lugar en donde vamos a vivir todos los de mi misma clase. No sé, te digo, yo lo siento como si nos encadenara. Bueno, yo ahí sí te puedo dar unos datos. Uno es aproximado y el otro es exacto, porque lo acabo de leer. Ajá. El aproximado es de la gente más pobre. Para salir de la pobreza sale menos del 25-28%. Ese es el dato que no tengo exacto, pero es entre el 20 y el 30. Okay. Salen de pobreza en México. Pero para que una gente pobre sea rico, solamente el 3%. No, sí, me parece... Poder pasar de pobre a rico, solo el 3%. Sí, me parece. Entonces, pues es la movilidad. La movilidad tendría que haber que cuando menos el 50% pudiera aspirar a eso. Pero entonces... Eso también crea entre los que tienen los privilegios, o tenemos los privilegios, una inconsciencia, perdón que lo diga así, de no entender claramente que nosotros somos parte del problema. Igual que siempre decimos, si tú tienes más poder, volteate a ver, porque seguramente tú eres parte del problema, de la parte más importante, ¿no? Así es. Entonces, sí, eres parte del problema y tienes que empezar a hacer algo, ¿no? Y hacer algo... Lo que pasa es que como esto es un tema social, pero puedes empezar en tu núcleo cercano, ¿no? Como ¿qué tanto discriminas a la persona que trabaja en tu casa? ¿Qué tanto discriminas al mesero? ¿Qué tanto discriminas de la limpieza? ¿Qué piensas de la pobreza? ¿Porque la pobreza es porque no le echan ganas? Me parece terrible. Terrible. O sea, entonces, ¿qué piensas de muchas cosas? Y también... A mí sí me gustaría tocar el tema de la interseccionalidad, que esto es cuando tienes ciertas desventajas y además se te juntan más, ¿no? Por ejemplo, esta parte de no pertenecer a una clase social baja, pero además ser mujer, pero además ser de piel oscura, pero además indígena. O sea, pero además discapacitada. Sí, claro. Y se suman. En la pobreza, etcétera. A mí me gusta cómo lo explican lo de la interseccionalidad, porque no es que se sumen solamente, sino es como exponencial, ¿no? Y ponía, ya no me acuerdo cómo se llama esta mujer que lo explica muy bien, pero que pone que es como si tú estás en el cruce de dos avenidas, ¿no? Si tú te paras al centro y nada más no hay un cruce de calles, te atropella un coche de este lado. Sí. Si hay dos,
te van a atropellar como sándwich coches de los dos lados. Entonces las probabilidades de sobrevivir. Entonces cuando hay dos interseccionalidades quiere decir que hay, a lo mejor es porque soy mujer y aparte soy de clase social muy baja o no tengo dinero, o cualquier otra cosa. Si le metes otras calles transversal, pues entonces te van a super atropellar por todos lados. Pues sí, claro. Y metes 4 o 5. Entonces la interseccionalidad es todas las cosas que te ponen que se cruzan de formas de discriminación de cualquier tipo, entre más vayas teniendo, más desventaja vas exponencialmente. Y lo parte importante es que no lo pediste. No, aparte, o sea, no, pero no solo es por suerte. Así es, o sea, nadie pidió ser rico o ser pobre o ser alto, ser chaparro, ser discapacitado. Pero todo es por pura suerte. ¿Dónde naciste? Sí, ¿Y cómo claro. naciste? Si naciste sin discapacidad, si naciste blanco, si naciste en las lomas, en Tecamachalco, en donde sea, en vez de en la sierra oaxaqueña, en fin, todas esas. Es por suerte. Pura suerte. Nadie lo pedimos, pero sí hay que hacernos responsables de ello, ¿no? A ver, ahora, vamos a la parte que es bien importante. ¿Cómo hacemos que, sobre todo en los niños, pienso mucho, cómo hacemos que se hagan responsables de sus privilegios, que dejen de ser clasistas, que dejen de pensar que son mejores porque tienen más dinero, menos dinero, o asisten a cierta escuela o tienen ciertos tenis? Y pero esto también, como decíamos, ¿no? Como hay clasismo dentro de las mismas clases, ¿cómo hacemos para que esto se empiece a difuminar? Creo que sí. Bueno, no sé cómo, pero pero vamos a inventar. Lo primero que se me ocurre es hablarlo de esto con los hijos y el ejemplo otra vez, nuevamente. Si yo como papá soy clasista, pues mi hijo va a ser clasista. A lo mejor hasta cierta edad y después ojalá y cambie, pero hasta cierta edad va a ser clasista. Sí. Y la otra, lo dices muy bien tú en lo de las escuelas. Si tú quieres que tu hijo no sea clasista, mételo en una escuela promedio. Pues, en donde sea cuando menos mucho más diversa en las clases sociales. En las clases sociales, en las razas, en todo tipo de cosas. Ya a mí se me ocurren dos cosas más, Manuel. Una es que sí tiene que haber políticas públicas. Exacto. Que en donde nos pongamos a chambear en ¿por qué no vamos a escuelas públicas? ¿Por qué no queremos asistir a escuelas públicas? Porque mucha gente vamos a escuelas públicas. ¿Pero por qué no queremos asistir? Pues porque sentimos que la educación no es de calidad, porque me dejan salir a las 12 del día y luego ¿qué va a hacer mi mamá conmigo? Entonces prefieren sacrificarse muchísimo para pagar una escuela de paga. Empecemos a hacer una educación pública que valga la pena. No discriminemos a la gente cuando llega a un servicio de salud. Empecemos a pagarle bien a la gente, usar el ¿no? transporte público. Claro. O sea, la verdad, la clase social alta en México, que además es chiquitita, sí, se mezcla con las clases sociales más bajas solo en el fútbol. Sí. Y ni siquiera porque hay palcos. Hay palcos, entonces en el nunca. Nunca se mezcla. O sea, hay personas, Manuel, que en la Ciudad de México nunca en su vida se han subido al metro. Bueno, y hay personas que yo conozco a alguien que está todavía, pero es un chavo que nunca ha pasado del periférico. O sea, su vida está entre Las Lomas, Santa Fe y Tecamachalco. O sea, Interlomas, creo que son los 4. No pasa de ahí. O sea, la burbujita. Y le da pavor poder salir de esa zona. ¿Por qué piensa que le van a robar? Porque toda la demás gente lo puede robar. No, bueno, imagínate. Secuestrar. Entonces, sí, hay gente que está viviendo en burbujas súper fuertes. Y digo, yo tengo que aceptar, yo también en alguna época de mi vida viví en burbujas. Sí, claro. Y esas burbujas, si no tienes como otras opciones, pues puedo entender a la gente que ni lo vea, te quedas pensando pues, que así es la vida, como una pecera. Fíjate que algún día sí me gustaría que hiciéramos un podcast sobre altruismo y sobre trabajo comunitario y esto, porque yo creo que es algo bien importante, es una responsabilidad social. Creo que también hacer que nuestros hijos
tengan que tener contacto con... O sea, no desde el pobrecito, exacto, no desde el pobrecito. De veras trabajo social. Sí, sino de verdad es mi responsabilidad. Sí. Y que voy a aprender y que de las otras personas también. No voy a enseñar la verdad, sino vamos aprendiendo los dos. Claro. Los dos mundos. Sí, entonces creo que eso también ayudaría. También pienso que si los medios de comunicación empezaran, que creo que ya algunas lo empiezan a hacer. En estos últimos años ha ayudado mucho el que sí han puesto... los estereotipos han empezado ya a hablar de clasismo y de racismo. Así. Claro. Pero sin embargo, a mí lo que yo he visto es que mucha gente de clase social alta, como viene del gobierno y les da miedo que sea como de izquierda todo esto, entonces lo rechazan sin siquiera cuestionárselo. Entonces no está resultando que, con todo y que sí hay la postura en el gobierno de que el clasismo y el racismo y muchas de estas discriminaciones bajen, la clase social más alta no lo está tomando porque lo ve como bandera de partidos de alguien más, políticos, de partidos políticos. Y no le están entrando al verdadero problema. Porque el efecto que causa en la persona que es discriminada es devastadora. Es devastador. En lo económico, en lo social, en lo psicológico, en todo. Sí, en el autoconcepto, en lo que soy capaz de hacer, lo que puedo, a lo que puedo aspirar, a lo que no. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Creo que es devastador y eso nos afecta socialmente, porque si hay alguien que piensa que nunca voy a poder... Ay, mi abuelo tenía una frase, perdón por lo que voy a decir, pero decía, y pues sí, pero no sales de perico perro. No sé qué quiere decir mucho, pero yo creo que quiere decir... Horrible. Está horrible, pero creo que quiere decir que no vas a poderte mover del lugar en donde estás. Pues entonces dejas también de hacer como el esfuerzo, porque pues lo sabes inútil. Entonces creo que también... Terrible. Ahora, el otro problema también es que algunos que se dan cuenta, entonces toman una actitud como de... Los buenos, Sí, como de yo soy el bueno y te voy a ayudar porque necesitas... Como de mártir, sí. No, pero necesitas la ayuda, tú no, no me necesito las condiciones, claro, no necesito la ayuda, o sea, como de caridad. Así es. Como de caridad y otra vez desde yo que soy el bueno te voy a ayudar a que tú salgas de aquí. No está padre. Creo que te digo, y la mayoría de las veces ni siquiera es porque la gente que tiene dinero sea mala, tampoco se trata de decir que los que tienen dinero son malos, los que son buenos. ¿No? Claro, todos así aprendimos. Pero hay que desaprender y aprender otras cosas. Pero primero hay que verlo, ¿no? Porque si no lo ves... Para desaprender hay que verlo, saber en dónde estoy parado. Y creo que las que más fácil lo pueden ver son las mujeres, porque como ellas sí han sido discriminadas, entonces está más fácil que una mujer pueda ver esto del clasismo. Los hombres que siempre han estado en el poder está más complicado. Pero fíjate que sí creo que hay muchos hombres a los que les toca vivirlo. Ah, claro, en la cadena de los hombres también hay unas jerarquías terribles. Sí, claro, entonces... Pero el problema en esto del clasismo es que a los que les toca vivir pues, son a los de clase social más baja, que la van a seguir viviendo porque de acuerdo a la movilidad que pues sí, claro, que ya vimos, no se van a mover, claro. Entonces sí, bueno, si eres mujer y estás consciente de esto, por favor educa bien a tus hijos. Y voy a decir algo que espero que no lo vea, pero fíjate que ayer es que no le he pedido permiso para poderlo decir, pero lo voy a tratar de hacer muy oculto. Tuve unos consultantes en donde la hija de 14 años hizo en realidad algo. Tenía 23. No es cierto, estoy jugando. Hizo, tomó dinero de sus papás. Entonces, el papá dice, yo tengo que hacer algo, y entonces, dentro de las cosas que hace para como que la hija se dé cuenta, le quita su tableta y le quita su teléfono. Y entonces, ayer que teníamos la sesión, la niña empezó a hacer un berrinche enorme. Quiero mi teléfono, si no, ¿cómo tomo fotos? ¿Cómo voy a hablar con mis amigos? ¿Cómo voy a hacer tal? Bla, 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 bla. Es que mi teléfono, pero de verdad estaba realmente ya muy, muy angustiada por su teléfono. Y entonces se le queda viendo al papá y le dice, ¿cuándo me vas a dar mi teléfono? Porque además, ya sabes, el iPhone 28 y no sé qué. Y el papá se le queda viendo y le dijo, mijita, cuando no lo necesites.
Me encantó la respuesta del papá. Cuando no lo necesites. Y dije, wow. O sea, creo que esa es la tirada. O sea, no necesitas un iPhone, te puedes tener el teléfono que sea, porque es para comunicarse, porque es para... O sea, no tiene que ver con eso. Claro. Pero eso me lleva a los medios de comunicación, a las marcas, a la publicidad, que te hacen pensar que si no tienes el último teléfono, si no tienes, no vales casi, ¿no? Claro. Y entonces las jerarquías también de las clases sociales empieza también qué iPhone tienes, qué coche tienes, qué ropa tienes. Y entonces todo tiene que ver con este sistema de publicidad en donde te hacen pensar que ahí está la parte valiosa del ser humano. Así es. Y pues, ¿qué trancazos nos pegamos después? Sí, y yo lo que sí te voy a decir, Manuel, es que yo en esa sesión de ayer que les acabo de platicar, admiré muchísimo al papá, a la mamá, porque los dos estaban en la misma línea. Yo te puedo apostar, siguió haciendo el berrinche terrible y entonces ya hicimos ahí una intervención, pero entonces lo único que hacía el papá era decirle, mijita, yo te quiero muchísimo. Lo que hiciste tiene que tener consecuencias. Y yo estoy aquí para ti. Pero mi teléfono, no. Hasta que no lo necesites. O sea, de verdad, muchísima admiración de mi parte. Yo decía, si todos los papás tuviéramos este valor de poder ponerles límites a nuestros hijos, créanme que ya la gente no estaría robando. De acuerdo. O sea, pero bueno. Hay que aprender. Películas, hay una, la de Figuras Ocultas, que esa yo medio me acuerdo, pero sí tiene que ver con clasismo. Yo les he dicho que esa debe ser de 1914. No, claro que no es de las nuevas, es de las nuevas. Pero esta sí, ya voy más para atrás. ¿Te acuerdas de la de Green Book? No. Y la de El chofer y la señora Daisy. Esa sí. Que son de las bonitas. Sí. Estas dos películas, la de Green Book y la del chofer y la señora Daisy, son lindas. Van por ahí. Van por ahí. La señora, Pocahontas. Sí. ¿Viste? O sea, sí hay muchísimas. Pero también está el de Wall Street, ¿cómo se llama este güey? Hay una película de Wall Street que entre toda la gente que tenía mucho dinero era su héroe, porque era muy exitoso económicamente, sin importar los escrúpulos, o sea, al final. Yo ahorita me acuerdo. Bueno, y de libros, realmente tienen que ver con esta parte como social y con la parte económica. Hay uno que se llama La Brecha. La Gran Brecha. La Gran Brecha, gracias. Y el otro se llama Identidad, de Francis Fukuyama, que obviamente tiene que ver con la parte de economía y estas cosas. Cuando sea yo grande quiero saberme los libros y las películas, porque los he leído casi los mismos. Sí, casi todos los has leído. Nunca me acuerdo. Nunca te acuerdas de cómo se llama, como yo ahorita. Yo tengo la esperanza que antes de que me muera va a haber un chip que me va a recordar todo. Entonces... Bueno... sean conscientes, eduquen a sus hijos. Este es un tema no solo de psicología, no solo familiar, es de este país. Y es social, es de este país y de este mundo. Y si no hacemos algo, cada quien su granito de arena, esto no va a acabar bien. No va a acabar nada bien. Entonces sí, hay que hacer las cosas. Y bueno, si llegaste hasta aquí nuevamente, Maribel, ¿por qué no me paraste a la mitad? Porque estaba pensando en la educación. Estaba pensando que es un tema de educación, sí. Pongan la campanita y déjenos sus comentarios y díganos qué les parece este tema y si hay algunos otros de los que les gustaría que hablaran. Sí, para ver si de los temas sociales le paramos o le seguimos. No le seguimos para ver si ustedes les llenamos. Sí. Muy bien. Bye, Manuel. Bye.